Todos queremos saber cómo era la iglesia que fundó Jesús desde un principio. Y no hay otro lugar más adecuado que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como así, por decir así, la primera historia de la iglesia, y las cartas, en donde se nos habla de qué sucedía en la iglesia en esos tiempos. Una cosa notamos, se hace hincapié en que se ha cumplido todo lo que estaba marcado en el Antiguo Testamento. Se ha cumplido. Eso era lo que enseñaban los primeros cristianos. Y entonces nos hablaban de la promesa de un Mesías, que significa el enviado de Dios. Mesías, que en castellano decimos Cristo, el enviado de Dios. Y se hablaba de ese Jesús, que era la palabra de Dios, que se hizo carne, que vino a vivir entre nosotros, que con signos y milagros nos enseñó el camino de la salvación. Después enseñaban que había sido matado en la cruz. ¿Por qué? Porque decía que era Dios, el Hijo de Dios. Pero se cumplió también lo que había predicho, que resucitó a los 3 días. Y esa fue la base para creerle. Muchos dudaron cuando lo metieron en un sepulcro. Pasó el primero, el segundo día y nada, hasta el 3er día resucitó. Y entonces se les fueron los miedos y creyeron que Él era de veras Dios. Y decía, nosotros lo hemos visto, hemos comido y bebido con Jesús resucitado. Para ellos era la prueba máxima. Ahora, para saber qué era lo que predicaban ellos, en un principio, lo que ahora técnicamente llamamos el querigma, lo básico acerca de Jesús, basta ir al primer discurso de San Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí San Pedro, en Hechos 2, del versículo 22 en adelante, primero sostiene, mire, todo lo que sucedió con Jesús ya estaba profetizado. Y en realidad, cuando vamos al capítulo 53 del profeta Isaías, ya Isaías nos había dicho que ese Mesías venía para morir como un cordero, para llevarse los pecados de todos. Había predicho que iba a morir entre criminales y que lo iban a enterrar entre los ricos y que iba a resucitar. Todo eso está en el capítulo 53 del profeta Isaías. Y ellos lo mencionaban, mire, aquí está todo, se ha cumplido. Y de veras, cuando vamos a examinar, ¿cómo es eso? Ya había dicho que iba a morir entre criminales, que lo iban a enterrar entre ricos. ¿Cómo que enterrar entre ricos? Si a los criminales a un barranco los tiraban. Pero resulta que nos acordamos que un rico llamado José de Arimatea tenía influencia en el gobierno y fue donde Pilato a pedir el cadáver de Jesús, se lo dieron y él lo puso en su propio mausoleo, el mausoleo de un rico. Es que para San Juan la glorificación de Jesús comienza ya al terminar la crucifixión, ya cumplió su misión, eso estaba ahí. Y entonces, en ese primer discurso de San Pedro, la gente comienza a sentir punzadas en el corazón, comienzan a llorar y comienzan a decir, ¿qué debemos hacer? Y Pedro ahora, como buen maestro que había aprendido de Jesús, le dice, primero, conviértanse, es decir, corten con lo malo. Segundo, váyanse a bautizar en nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados. Tercero, van a recibir el Espíritu Santo así como nosotros. Eso es lo que predicó Pedro. O sea, el querigma está en ese discurso de Pedro, pero como lo pronunció con el poder del Espíritu Santo, entonces aquí vinieron las punzadas en el corazón y las lágrimas de todos, porque era una predicación con el poder del Espíritu Santo. Y entonces fueron miles los que se convirtieron y fueron bautizados.
En este primer tiempo la iglesia acostumbraba a esto. Cuando alguien profesaba su fe en Jesús, creía en su muerte y en su resurrección, lo aceptaba, entonces inmediatamente lo bautizaba. Más tarde ya fueron más despacio. Y entonces comenzaron un periodo de preparación en que toda esa gente que venía del paganismo. Necesitaban una preparación especial. Y entonces llevaban 3 años de catecumenado. Y después de esos 3 años, entonces venía el bautismo. Y después de pasar por ese estanque que había en la iglesia, entraba por un lado y salía por otro, hundido en ese estanque, entonces se le entregaba una vestidura blanca. Y él ya era cristiano admitido en la iglesia de Jesús. Así se acostumbraba en ese tiempo. Sobre todo vuelvo con el tema principal, la resurrección de Jesús. La resurrección. Era el tema básico, porque con eso pues se probaba que de veras era Dios, que no era un charlatán, que no era un mentiroso, un falso profeta, se probaba que era Dios. Ahora, cuando hablaban de la resurrección, ellos hablaban de aquel domingo por la tarde cuando se les había manifestado el Señor, sin que se abrieran puertas ni ventanas. Y ellos primero habían creído que era un fantasma y gritaron. Después, como el Señor los perdonó, les enseñó las manos, el costado. Después, como sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. También hablaban de lo que les había sucedido a 2 discípulos que, desilusionados, regresaban a su pueblo de Emaús, y cómo Jesús de incógnito se les había presentado, les estuvo dando una clase bíblica a través de muchos kilómetros, y cuando llegaron a cenar se dieron cuenta que era Jesús resucitado. También contaban el caso de Tomás, uno de los apóstoles, que se había ido de la iglesia, de la comunidad. Y cuando ellos le contaron que habían visto a Jesús resucitado, le dijo, no creo, tendría yo que meter mi mano en su costado para creer en eso. Y así estuvo Tomás durante 8 días, amargado, exasperado, hasta que con humildad volvió a la comunidad y ahí se le apareció Jesús. Un signo muy evidente de que el Señor nos quiere en comunidad, en iglesia. También contaban que a Jesús resucitado lo sentían presente. Jesús está presente, por eso miren ese milagro, miren ese paralítico que de un momento a otro quedó sanado. Es Jesús resucitado que sigue actuando. Esa era la demostración que ellos hacían y se sentían muy seguros. Esa era la iglesia de los primeros tiempos. En esta iglesia comenzó a sobresalir un teólogo de primero, uno que sabía más escritura y teología que todos ellos juntos. Era Pablo, que se había convertido. Y Pablo insistía en eso. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, decía San Pablo. Entonces, nosotros seríamos unos testigos mentirosos si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, todavía tenemos nuestros pecados, no han sido perdonados. Si Jesús no resucitó, decía San Pablo, entonces nuestros muertos ya quedaron aniquilados, convertidos en polvo, ¿saber qué? Para siempre. Y por eso San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo. Él sabía que tenía la gran noticia, ay de mí si no llevo esto a los demás, el Señor me va a pedir cuenta. Y también San Pablo llegó a esta deducción que expresa en su carta a los romanos. La fe viene como resultado de escuchar la predicación que expone el mensaje de Cristo. Y en esa misma carta a los romanos explica por qué y dice, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación del que cree. O sea, el Evangelio es la palabra de Jesús. Tiene poder, provoca primero la fe y nos da poder para ser salvados. Entra por el oído, se va a la mente, tiene que bajar al corazón como una experiencia espiritual y de ahí viene la salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación del que cree. Muy importante esto. Ahora, esta iglesia
de los primeros tiempos es descrita aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de una manera muy bella. Después que Pedro predica y la gente siente punzadas en el corazón y orando pregunta ¿qué debemos hacer? Entonces, una vez que Pedro les dice conviértanse, váyanse a bautizar en nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados, también ellos reciben el Espíritu Santo. Y dice aquí, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Y aquí se describe cómo era la comunidad, la iglesia de los primeros tiempos. Dice, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, compartían lo que tenían, oraban y se reunían para la fracción del pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Entonces, esta era la iglesia primitiva que nosotros queremos revivir, vivir. Primero, enseñanza a los apóstoles. Es que la fe viene como resultado de oír la predicación. Ellos, una predicación eminentemente bíblica, lo que Jesús les había enseñado. Después, vida de comunidad, no era montón de gente, es comunidad. Más tarde van a decir, formaban un solo cuerpo y un solo espíritu. Después dice, para la fracción del pan, fue el primer nombre que se le dio a la Eucaristía, porque Jesús había fraccionado el pan y les había dado una orden, hagan esto en memoria mía. Había tomado el cáliz con vino y lo había consagrado, esta es mi sangre derramada por el perdón de ustedes, hagan esto. En ese momento los había consagrado sacerdotes y los apóstoles eran los sacerdotes que hacían lo que Jesús había hecho en la última cena y todos comulgaban. Más tarde ellos comenzaron a ordenar sacerdotes a otros porque sabían que no iban a quedar para siempre. Otra estampa de cómo era la iglesia primitiva en su culto lo encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, en una casa de varios niveles que está llena de luces, se ve que ya tenían lugares especiales para sus reuniones. Pablo está celebrando el primer día de la semana una Eucaristía. Pablo, sacerdote. Él seguramente fue ordenado por cualquiera de los apóstoles. Y él está celebrando la Eucaristía y fíjense, es primer día de la semana. Es un lugar especial con lámparas, luces. Hay predicación, tan larga la predicación de Pablo que un muchacho llamado Eutico se había sentado en el borde de una ventana y se durmió y se vino para abajo y se mató de un tercer piso. Y Pablo baja, se le tiende encima y lo resucita y vuelve otra vez para seguir la predicación. O sea, una iglesia que celebra la Eucaristía. Y otra estampa de cómo era la iglesia en sus primeros tiempos la encontramos en un libro del año 150 que se llama Apología, escrita por San Justino. Fíjense ustedes, año 150. San Juan murió más o menos en el año 50. Quiere decir que solo habían pasado 50 años. Y ahí se describe cómo era la misa. Y dice, el día del sol. Se quedaron con el nombre pagano del primer día de la semana. Todavía en Inglaterra, en Estados Unidos, se llama Sunday, Día del Sol. Así se llamaba el primer día de la semana. En otros lugares ya no se llamó Día del Sol, sino Domingo, que quiere decir Día del Señor. Entonces, el Día del Señor, dice, un obispo, no era cualquiera, un obispo, presidía la Eucaristía. Y hablan ahí de que se leían las memorias de los apóstoles, o sea, la Biblia, la lectura bíblica. Y después el obispo que hacía un comentario, la homilía. Después habla de pan, vino y agua, el ofertorio. Luego después habla de los alimentos eucarísticos que recibían. Y un dato especialísimo. Al terminar dice, los diáconos
llevaban el alimento eucarístico a los ausentes. Los ausentes eran los presos, los enfermos. ¿Por qué llevaban los alimentos eucarísticos? Porque creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso, qué equivocado decir solo la Biblia. La tradición nos ha sido de enseñar cuál era la enseñanza de los primeros cristianos, lo que ellos habían aprendido de Jesús. El que dice solo la Biblia le tiene miedo a la tradición, que nos enseña cómo interpretaban la Biblia los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles, años 150, el retrato de cómo era una misa en una casa de 3 pisos. Fíjense ustedes qué interesante todo eso. Y por eso nosotros no decimos solo la Biblia, no, la Biblia muy bien, maravillosa, pero esa Biblia puede ser interpretada de varias maneras. Y el que no tiene la tradición, la enseñanza de los primeros cristianos, que llamamos padres apostólicos y santos padres, eso la interpretan a su manera. En cambio nosotros, así la interpretaron ellos que recibieron esa interpretación de los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Así es que para nosotros sirve mucho la tradición. Y por eso en Hechos 4:32 decían, tenían un solo corazón y una sola alma, o sea, una comunidad de veras unida espiritualmente, muy importante. Pero se cumple lo que Jesús ya les había dicho. Así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Y al momento. Solo se había ido Jesús, había muerto y resucitado, y ya estaban aprisionando a Pedro, a Juan. La primera vez lo sacan a Pedro de la cárcel, no había llegado su tiempo también, sacan a Juan, comienzan a perseguir, pero el primero que va a caer mártir es el apóstol Santiago, a quien llamamos el Santiago mayor, porque había 2 Santiagos entre los apóstoles. El mayor, el hermano de Juan, fue el primero que cayó mártir, le cortaron la cabeza. Y el último que va a morir es el hermano Juan. Juan va a morir de último. Y así fueron cayendo uno por uno. A San Pedro lo mataron en una cruz, también lo crucificaron, pero él pidió la última gracia, que pusieran la cruz, su cabeza hacia abajo, porque él no era digno de morir por Jesús. Así es por eso en los cuadros encontramos a Pedro en una cruz con la cabeza hacia abajo. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición, la historia, los que lo vieron. Todos habían visto cómo habían matado a Pedro. Eso no está en la Biblia, la tradición no lo dice. También a Pablo lo mataron. Aquí no dice cómo mataron a Pablo, pero la tradición nos cuenta que le cortaron la cabeza en la Vía Apia de Roma. A San Andrés también lo crucificaron en una cruz en forma de X. A Santo Tomás lo mataron en la India a lanzadas. También mataron a San Mateo, mártir. De San Juan propiamente no se sabe. Algunos dicen que lo lanzaron a una caldera de agua hirviendo. Lo cierto es que todos los apóstoles murieron mártires. Mártir quiere decir testigo, testigos de que habían comido y bebido con Jesús resucitado. Desde que murió y resucitó Jesús hubo muchos años para que ellos se hubieran podido retractar y arrepentir. Nadie, todos murieron mártires, para confirmar que habían comido y bebido con Jesús resucitado. Esa era la iglesia de un principio, muy importante esa iglesia. Todos iban cayendo mártires. El Señor les había dicho, así como a mí me persiguieron, así los van a perseguir a ustedes. Ahora, aquí viene una cosa muy importante. Al principio solo predicaban los primeros sacerdotes, los apóstoles, pero ellos comenzaron a imponer las manos para consagrar a otros. Uno de los que es consagrado es Tito, Timoteo. Esos son de los que fueron consagrados. Y después vinieron algunos nombrados diáconos. Y requisito para ser nombrado diácono, nombraron 7 que estuvieran llenos del Espíritu Santo.
habían dado pruebas de que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, primero comenzaban a predicar solo los sacerdotes, después ya los diáconos. Uno de los diáconos era San Esteban. San Esteban fue el primer mártir que hubo después de los primeros de los apóstoles. A él lo apedrearon en la calle San Esteban, murió predicando mientras lo apedreaban. El protomártir lo llamamos por eso a San Esteban. Y así cada uno de ellos dio testimonio. ¿Y por qué mataron a San Esteban? Porque él sabía también la Biblia que los dejaba confundidos, no lo lograban parar a él, y ahí estaba Pablo. Y fue Pablo el que ayudó para que lo apedrearan a todos, les detuvo sus túnicas, dice aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que mataran al pobre joven Esteban, el gran predicador. No lograban rebatir lo que él decía con la Biblia en la mano, y al decir Biblia en ese tiempo quería decir solo el Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento había predicho, profetizado acerca de la muerte y resurrección del Mesías. Y eso era lo que enseñaban ellos. Ahora, aquí se ve que hay una sola iglesia. Se nombran iglesias de lugares, por ejemplo, Corinto, Galacia y Jerusalén. A todas estas iglesias San Pablo les manda cartas. Pero no quieren ser que eran iglesias separadas, no, había una sola autoridad. Y esa primera autoridad era Pedro, porque todos respetaban lo que habían oído de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se ve cómo Pedro es el que lleva la voz cantante. Es el primero que dice, señores, vamos a elegir al sustituto de Judas. Después es el primero que sale a predicar el día Pentecostés en nombre de toda la iglesia. Es el primero que hace un milagro con un tullido que hay ahí, que le pide limosna y dice, no tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús levántate y camina. Y aquel saltó por el poder del Espíritu Santo que cayó sobre él. Era el primer milagro que hacía Pedro. Él mismo se habrá asustado, pero ellos decían, esto es Jesús, que por medio de su Espíritu Santo está en nosotros. Esta es la prueba que de veras Él ha resucitado. Entonces, en esa iglesia primitiva había un número uno que era Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia siempre ha sido perseguida. En la iglesia siempre ha habido problemas, hasta pleitos entre los mismos apóstoles. Pleito que hubo grande entre Pablo y Bernabé por una cosa chiquita, ahora lo vemos así. Pablo y Bernabé iban a predicar juntos, hacía un dúo de predicación formidable, pero Bernabé llevó a su sobrino Marcos, y Marcos ya cuando vio lo duro de la misión se regresó. Entonces, en un segundo viaje misionero iban a ir Pablo y Bernabé. Y dice Pablo, voy a llevar a mi sobrinito Marcos. No, dijo, se pelearon los dos, tuvieron que separarse. Escándalo en la iglesia. 2 pesos pesados ahí en la iglesia peleándose, pero se reconciliaron después. Y después Marcos le va a ayudar a Pablo a escribir sus cartas cuando estaba en la cárcel, porque Marcos, un gran escritor, el que escribió el primer evangelio, el primero que se atrevió a escribir el primer evangelio. Así es que esto es muy bello. Y muy bella la estampa de la iglesia que fundó Jesús, capítulo 1. Dice, ¿quiénes estaban ahí? Ahí estaba Pedro, ahí estaban los apóstoles, ahí estaban unos laicos, 120 por todos, y ahí estaba María, la madre de Jesús. Y dice, perseveraban unánimes en la oración. Y después dice, celebraban la Eucaristía, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan. Estas notas no pueden faltar en ninguna iglesia. Ahora que andan ofreciendo iglesias así como se ofrece en los restaurantes, la lista de lo que usted desea pedir, pues ahora hay que examinar, ¿tienen ustedes a Pedro? No. ¿Tienen a los sacerdotes que dejó Jesús? No.
¿Tienen a la Virgen María, la madre que dejó Jesús? No. ¿Tienen la Eucaristía? No. Entonces, muchas gracias, pero la Iglesia de Jesús está bien retratada aquí. La Iglesia de Jesús está bien retratada aquí. Un cristiano culto, dicen, muy bonita su iglesia por fuera, pero le faltan características esenciales. Ahí no está Pedro, ahí no están los sacerdotes que dejó Jesús, o el que los ordenó la última cena, ahí no está la madre que dejó, la Virgen María, ahí no están los laicos comprometidos, cumpliendo y obedeciendo a sus jerarcas, y ahí no hay Eucaristía. Esa no es la iglesia que dejó Jesús. Defectos tenemos todos. Cuando usted examina la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay encontronazos entre ellos, como humanos que eran, hay defectos, pero se reconcilian, son humanos, caen pero se levantan. Iglesia perfecta nunca ha habido. Desde que ya existía Jesús, ya se estaban peleando por los primeros puestos delante de Jesús. Capítulo 24 de San Lucas, última cena. En la última cena, después de haber comulgado con el cuerpo y la sangre de Jesús, peleándose por los primeros lugares. Imagínense, qué cosa tan escandalosa. Los principales dirigentes de la iglesia, o sea, dirigentes humanos, pero se corregían, caían y se levantaban. Y esa es la iglesia que nosotros vamos a encontrar, que nadie se escandalice por escándalos que hay, ya sea de obispos o cardenales. Pedro era el principal, Pablo, imagínense una de las grandes columnas de la iglesia peleándose con Bernabé por su sobrino Marcos, que después va a ser un gran evangelista, es nada menos que el que escribió el primer evangelio que tenemos en la Biblia, San Marcos. La iglesia santa por Jesús y pecadora por nosotros, pero el Señor hizo la iglesia, dejó la iglesia como es arca de salvación en medio de este diluvio de confusión y de pecado que vivimos. Ahora, si uno ya está en el arca de la salvación, no es para decir, qué bueno, pobrecito, aquel se va a ahogar. Miren hasta dónde le llega ya el agua, casi hasta la nariz. No, es para que tiremos salvavidas, ahí le va un cable, agárreme la mano, aquí estoy yo. Los que estamos en el arca de salvación, para eso estamos. Entonces, hermanos, esta es la iglesia que fundó Jesús. Y es la iglesia que muchas veces se nos escapa y que nosotros debemos alcanzar. Por eso cuando se dice renovación carismática católica, no se intenta crear algo nuevo, sino revivir lo que ya existía. Esa iglesia con signos y milagros, con gozo, con alegría. Hechos 2:46 dice, todos los días en las casas se reunían para partir el pan. No era que tuvieran hambre. Partir el pan fue la Eucaristía. En casas particulares porque no tenían iglesia. Hermanos, la iglesia no es para decir, miren ahí la iglesia. Yo soy iglesia, debe decir cada uno. Fuimos introducidos por medio del bautismo. Y por eso debemos conocerla, amarla y defenderla. Si usted solo es un observador, entonces usted no es piedra viva, como dice San Pedro que debemos ser. Debemos conocer a la iglesia, amarla, defenderla. Que así sea para todos nosotros. Amén.